pero con una angustia permanente en nuestros estómagos y generando estos momentos donde podemos estar juntos para poder contenernos, para poder aprender y para poder tener la presencia de quienes nos esclarecen hoy en día. Primero quiero dar la bienvenida al Rabino Zaka, que está aquí presente con nosotros. Como siempre en su casa, es un honor para nosotros tenerlo aquí y bueno, nuestro aprendizaje y nuestro espíritu siempre crece un poco más cuando lo tenemos aquí con nosotros. El día de hoy tenemos la presencia que no hace falta presentarlos porque están aquí por ellos, de Pilar Raola. No hace falta decir más que es una voz permanente de Añares que todos la venimos siguiendo y queremos escucharla. Porque cuando la escuchamos sabemos de qué lado de la historia nos vamos a ubicar y estamos en el lado correcto de la historia. No nos van a convencer de otra cosa, no hay modo de tirar una y otra vez lo recuerdo. Y para mí es un honor tenerte aquí hoy. La verdad es que sentada aquí en círculo, ya estaba en nuestro verano, es tu casa y tenerte acá realmente nos dignifica y es algo único. Y tenemos la presencia de Hernán Feller, que nos conmueve primero en su pedido por su tía Ofelia, lideró el pedido de que vuelvan, en nuestra gratitud, de que vuelvan los secuestrados a casa, que vuelvan en paz. El relato de él nos emociona una y otra vez y es nuestro relato, es el relato del pueblo judío y llegó a todas partes del mundo y gran parte de nuestra sociedad sabe lo que está pasando allí en un país pequeño, Medio Oriente, gracias a la voz de Hernán. Es la voz, es nuestra voz y eso es único. Hoy pedimos porque los secuestrados vuelvan a casa, que todos vuelvan a casa y que puedan hacer su vida, que aquellos fallecidos que siguen en el infierno puedan tener una sepultura en paz. Hoy pedimos por nuestros soldados, por cada uno de los jóvenes de 18 años en adelante que están peleando la guerra del pueblo judío. Hoy pedimos porque la sociedad israelí tenga calma y que pueda de a poco en algún momento retomar por su senda para que siga dando luz a las naciones. Y pedimos por aquellos valores que enaltecen a Occidente, que pareciera ser que están olvidados en un montón de lugares del mundo y que lamentablemente una y otra vez tenemos que recordarnos que sabemos cuáles son, que vivimos conformes a ellos y que no vamos a claudicar en ellos. El diálogo es hoy entre Hernán y Pilar y los dejo con ellos. Bueno, buen día a todos, gracias por la presentación, gracias por estar esta mañana aquí en Círculo. Gracias Pilar por darme este privilegio de poder charlar contigo. Te sigo y te escucho y te leo hace mucho tiempo y cuando me convocaron para venir esta mañana de domingo acá, todavía no estabas en los planes y cuando estuviste en los planes me preguntaron ¿qué te parece si viene Pilar Raola? Y yo dije, preguntémosle a Pilar Raola qué le parece si vengo yo. La verdad que es muy importante porque lo mío es el fútbol y el judaísmo, pero hoy también es comprometernos un poquito más que la pelota, un poquito más que un gol y seguir reclamando y alzando la voz por los que todavía no volvieron, por los que han caído y porque se haga justicia de toda esta injusticia que estamos viviendo. Hay muchas maneras de encarar esta mañana, podría hablar Pilar sin parar horas y horas y nos encantaría escucharla. Podría hacerle un reportaje y preguntar un montón de cosas que todos queremos saber, pero decidimos en conjunto hacer una charla un poco más íntima, contarnos cosas, lo que nos pasó a partir del 7 de octubre. Pilar es una luchadora de hace muchos años y defensora de Israel y del pueblo judío. Entonces, a partir de eso,
desde dos miradas distintas, pero que hay algo que nos une en el camino, contar un poco y empezar a hablar de qué te pasó, de qué nos pasó a partir de ese 7 de octubre. Bueno, buenos días a todos. Es un honor estar con Hernán, no tengáis ninguna duda. Presidente, Rabino, todos ustedes, la verdad es que es cierto, podríamos estar haciendo otras cosas y aquí estamos, ¿no? Todos nosotros. Porque el mundo nos apela, es un momento de alzar la voz, es un momento de tener el micrófono, de pelearse por la vida y creo que no podemos dejar de hacer eso. El otro día que estuvimos en la nueva casa del Rabino Saka, en el nuevo centro para jóvenes que ha creado, que aún no está estrenado creo, pero que es espectacular, el Rabino habló de que lo nuestro es la lucha por el amor. Y quiero empezar por aquí. Somos gente que amamos la vida y no la muerte. Amamos amar y no odiar. Amamos a nuestros hijos y no odiamos los hijos de los otros. Amamos la libertad y no la tiranía. Y hablamos de aquellos valores que nos confieren como una sociedad civilizada, moderna, que puede gente diferente mirarse a la cara y poder convivir. Todo esto, que es en el fondo un legado de amor, es lo que está en riesgo. Todo esto que es un legado de amor y de civilización y de modernidad y de libertad es lo que atacan en Israel y en cualquier lugar. Y todo esto es lo que alimenta en aquellos que se ponen en contra el discurso de odio, en este caso el discurso de odio antisemita. De manera que lo primero que hay que decir es que no es que estemos en el lado correcto de la historia, es que no hay otro lado. No hay otro lado. La gente que se sitúa en unos conceptos de odio y de amor a la muerte no tiene futuro. Puede tener un presente largo, trágico, terrible, pero no tiene futuro. El futuro no está ahí. Si alguna vez lo entienden los palestinos, si alguna vez entienden que cuando amen más que odien van a tener un futuro, cuando sus organizaciones terroristas entiendan que por ese camino solo va a haber infelicidad, quizá tengamos una posibilidad. Por tanto, es una lucha ideológica, es una lucha de todos los judíos, es una lucha de los pueblos del mundo que quieren vivir en libertad, es una lucha por unos valores que nos conciben y que nos concierten. Y desde luego es una lucha por la vida, estamos ahí por eso. Por tanto, ¿qué me pasó a partir del 7 de octubre? Que no entendía el mundo en el que estoy. No entendí nada y continúo sin entender. Pero no es que no entienda a los terroristas, esos no quiero entenderlos, esos quiero vencerlos. Porque con el totalitarismo, con el terrorismo, con el amor a la muerte no hay opción, no hay pacto, no hay tregua, hay que vencer. Y eso lo sabía Gandhi cuando hablaba de Hitler. El líder del pacifismo, yo soy una pacifista, creo que somos la inmensa mayoría, nos gusta la paz, pero tienes claro que cuando el mal más puro te está atacando, tienes que vencerlo, y no hay otra opción que esa. Y cuando tú tienes esa posición muy clara, y además has seguido el tema de Israel, conoces la complejidad del conflicto y conoces cómo Israel es un pueblo pequeño que tiene cantidad enorme de focos de tensión y de violencia por parte fundamentalmente de los proxies iraníes. Y cuando ves que el tema es mucho más fácil, mucho más complejo de lo que dicen las televisiones, tomas postura. ¿Por qué no entendí mi mundo? Porque de golpe la gente que conozco, y te habrá pasado, gente leída, estudiada, gente decente, que defiende valores normales, lógicos, de amor, me decía, bueno, claro, pero hay que entender a los palestinos. Me acuerdo que estaba una vez en una casa de unos amigos, gente de mucho nivel económico, un grupo, una cena de aquellas de VIPs, digamos, ¿no? Director de periódico, el empresario relevante, bueno, éramos unos cuantos. Todo iba muy bien, yo me preparé con mi marido para una cena tranquila y de golpe voy a ir. Y acababa de pasar el 7 de octubre, quizá había pasado quizá 2 semanas. Salió el tema. Y de golpe ese grupo de personas decentes, ilustradas y buenas se convirtieron en ignorantes, prejuiciosos y defensores de perversidades. Eso es lo que yo no entendí el 7 de octubre. Quizá tengo explicaciones de lo que ha pasado.
pero me niego a entender una sociedad, unos jóvenes universitarios, unos intelectuales, unos tipos de izquierdas. Me niego a entender que estén defendiendo la barbarie más brutal que existe hoy en el mundo, que es la ideología de la muerte. Y a partir de aquí, pues, ¿qué quieres que te diga? Me enfadé, me rompí, como creo que todos ustedes. Estoy en el desconcierto, estoy en la residencia y en la lucha, no tenemos otro remedio. En la convicción que vamos a ganar esto, pero también en la convicción que tenemos el reto de odio antisemita y el reto de odio a Israel, y por tanto el reto de odio a las libertades más importantes de nuestro tiempo. No tengo ninguna duda. Y ahí estoy, así estoy. Bueno, muchos conocerán, algunos no, la historia a partir del 7 de octubre, que me tocó personalmente. Hay muchos amigos que me han acompañado desde el primer día, está mi mamá presente. Y la verdad que nos cambió la vida para siempre. Es un antes y un después del 7 de octubre. Parecía imposible pensar y creer que iba a haber un holocausto moderno, nos parecía tan lejano, tan viejo todo eso, y está ocurriendo y somos testigos contemporáneos de lo que está pasando. Entonces, más allá de lo que sigo haciendo cada vez que me toca relatar un partido, antes de cada partido reclamar por los secuestrados y condenar a la organización terrorista Hamas, con un grupo de amigos decidimos transformar o empezar o intentar a transformar el dolor que sentíamos y que tenemos en acción. Y creamos una fundación que se llama Juntos por Israel. No nos matamos con el nombre, pero era el que nos parecía para ese momento. En realidad era lo menos importante. Y estamos desde hace mucho tiempo ayudando a mucha gente que nos necesita, que por ahí no es tan visible, porque Israel hoy por ahí no necesita tanto dinero, pero sí hay muchas necesidades a diario. Mica también, Mica Sayat, y mucha gente que nos ayuda para los que tengan ganas de poder acercarse después a colaborar, a ayudar, a preguntar. Estamos abiertos y estamos luchando a pesar de la distancia y estamos muy cerca de quienes hoy nos necesitan más que nunca, porque es una lucha de todos los días. Hay una frase, creo que fue la primera vez que yo te escuché, puedo decirte que te escuché y no que la escuché. Una primera frase que te escuché hace muchos, muchos años, creo que más de 15, en un acto en AMIA. Eres muy joven. Sí, más o menos. Que decías, y me quedó grabada para siempre, y la utilizo a diario en muchas cosas porque es aplicable a todo: lo peor no es la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos. Y es algo que me quedó grabado para siempre. Hoy aplica más que nunca. Más que nunca. ¿Cómo vivís eso? Bueno, estoy segura que hay jóvenes aquí, o no tan jóvenes, que se pelean en Twitter cada día con la cantidad de barbaridades que escuchan en Twitter, ¿no? No pierdan el tiempo con los fanáticos, vayamos a los buenos. Hay una cantidad enorme de gente confundida, ignorante y que se ha creído las mentiras, que es a la que tenemos que ir. Al fanático, olvídate, el tipo que considera que hay que destruir a Israel y que jamás es fantástico, olvídalo, está ahí, no tiene remedio. Pero habrá muchos vecinos, amigos, gente del trabajo, universitarios, que se han creído la cantidad enorme de mentiras y de propaganda y que están teniendo una posición que ahí puedes crearle dudas y puedes hacer un cierto daño, ¿no? La frase de los buenos y los malos no es mía, creo, si no me equivoco, creo que es de Nietzsche, no estoy segura, debe ser la para mí es suya. La típica frase que tenemos muchos, ¿no? Pero yo la repetiré aquí porque creo que es la clave. Es decir, la clave está cada vez que el mundo tiene una situación trágica, masiva. El problema no es solo el asesino o el malvado que interactúa, es el vecino de al lado que no mira, que calla, que mira, calla, o incluso que dice, bueno, que haga el trabajo sucio. Ese es el problema.
Tú hablabas hace un momento de cómo os habéis movilizado un grupo para luchar, para ayudar a Israel y para ayudar a toda la gente, porque Israel está viviendo una situación tan traumática, tan dura, tan difícil. Son ellos los que están allí viendo cada día en la televisión cómo los hijos de otros están metidos en los túneles, o que escuchan los relatos de niñas que han sido violadas, en fin. Nosotros lo tenemos más a la distancia, ellos están allí y saben además que tienen 250.000 desplazados entre el norte y el sur, que tienen 5 focos de ataque, misiles desde el Líbano, misiles desde Siria, ahora ya misiles desde Irak, misiles desde los hutis y después Cisjordania y después por supuesto Gaza, y Irán allí controlándolo todo. Esta es la realidad de Israel. Israel, lo sabéis ustedes muy bien, yo lo explico mucho en España. Es un país muy pequeño, con muy poca gente. El ejército es la gente. Y cada vez que muere un soldado, muere hijo de alguien que a lo mejor tenía que estar en la universidad, que tiene 20 años o 19 y que se fue a servir a su país porque tiene que defender a un país atacado. Es un milagro permanente. No sé si el término puedo utilizarlo, Rabino, pero Israel es un milagro permanente y eso no se perdona. No se perdona el éxito, no se perdona la resiliencia y no se perdonan las víctimas, ¿verdad? Hay que preguntarse, ¿por qué es ahora el momento peor de antisemitismo si nos han matado? La pregunta es, te hacen una barbaridad, una masacre terrorífica, la peor desde la Segunda Guerra Mundial, te violan masivamente, matan a bebés, a familias enteras, queman cuerpos. Yo recuerdo que estuve en Miroz y aún se huele, y me quedó grabado y es algo terrorífico lo que hicieron allí. ¿Y cómo es posible que eso genere más odio a Israel o a los judíos? Es que resulta que ese es el tema. La manera de hacer crecer el antisemitismo es matando a judíos. Miren ustedes qué locura. ¿Por qué? Porque el judío no puede ser víctima, porque el israelí no puede ser víctima. Y cuando se convierte en una víctima masiva, interactúan una cantidad de fuerzas de odio para hacer olvidar al mundo que son víctimas y volverlos a convertir en culpables. Es la historia del antisemitismo desde siempre, pero ahora de una forma más brutal. Pero te lo decía porque tú comentabas, nos activamos inmediatamente para ayudar a Israel, hacerlo porque es necesario, pero también actívense para ayudar a todos los judíos. Vienen tiempos muy malos. Cada hijo suyo va a tener problemas en las universidades. Cada uno de ustedes va a tener un problema con algún amigo o con algún trabajo. No va a ser fácil esto. Antes de que mejore, va a empeorar. El antisemitismo está creciendo en todo el mundo a unas cotas impensables. En algunos países donde hay comunidades grandes es mucho más sutil, porque ustedes a pesar de todo son un poco más fuertes, pero en lugares donde casi no hay, o hay pocos, la situación empieza a ser importante. Ya no en términos de violencia directa, sino en términos de antisemitismo sutil, el odio, el desprecio, ya no les cuento del boicot a Israel globalmente. Y eso sí que es importante que ustedes se activen. Tienen organizaciones, tienen entidades, tienen liderazgos comunitarios. Tomen conciencia de que cada uno de ustedes tiene que salvar el Amazonas. ¿Y cómo se salva el Amazonas? Regando el jardín de casa. Cada uno de ustedes puede esclarecer a alguien, puede cambiar la opinión de alguien, puede reforzar a sus jóvenes. No me vuelvan al gueto, no se escondan, que les explote el ADN. El 7 de octubre, como me dijo alguien, me explotó el ADN, que les explote. Hoy ser judío es más importante que nunca, porque no pueden vencer. Porque miren, yo no soy judía, pero si el antisemitismo vence, a mí también me mata. El 7 de octubre mató todo lo que yo amo, las libertades, el amor, los niños. Estoy permanentemente conmocionada con un mundo que justifica una barbarie como esa. No lo puedo entender, no reconozco mi sociedad, pero voy a luchar con dientes contra ella. Y lo que tiene que hacer cada uno de ustedes es ser felices, dedicarse a lo suyo, pero que les explote el ADN. A mí me explota el ADN democrático, ustedes el ADN judío, que es el mismo. Y vamos a tener que combatir. Y la forma es la palabra, no tener miedo. A mí me preguntan mucho, ¿tienes miedo? Bueno, tengo miedo de que
Pilar. Es el único, mi nombre, no Pilar, me lo dice siempre el rabino, la P, la L, la R, la boca, el pensamiento y el corazón, ¿no? Pues mire, me tocó. Pero no tengo, siempre que he tenido una conversación o una conferencia, he buscado respuestas. He intentado dar explicaciones de los motivos de lo que ocurre. Les reconozco mi desconcierto más profundo en estos momentos. Intento analizar la situación, pero el mundo se ha vuelto literalmente loco. Todos los mecanismos de defensa de los valores fundamentales están quebrados. No podemos creer en las instituciones. La ONU es una puñetera, perdón. Es una palabra que se usa mucho en mi país, que creo que aquí no es correcta, perdón. Pero bueno, la ONU es el quiebro más absoluto de lo que tendría que ser una estructura de defensa de los derechos. El Tribunal de la Haya, ¿qué les cuento? El fiscal general de la Haya es un tipo que como abogado defendió a los peores dictadores africanos, entre ellos el dictador Taylor de Liberia, y ahora este tipo quiere detener a Netanyahu. Es decir, hoy estamos en un momento donde los referentes políticos no existen, no tenemos. Los referentes intelectuales se fueron de vacaciones. La izquierda se ha vuelto absolutamente reaccionaria y se ha convertido en una forma de fascismo. La derecha está a sus cosas. Y Israel, ese pequeño país que es la metáfora de todo lo que defendemos, ¿por qué yo defiendo a Israel? Porque ahí me juego la vida. Ahí me juego la sociedad en la que creo. Si ganan sus enemigos, todo lo que yo soy, lo van a destruir. Si ganan un fenómeno si ganan organizaciones que aprenden, que enseñan a sus hijos a odiar y enseñan a sus hijos a ser máquinas de muerte y utilizan el dinero de todo el mundo en lugar que para la humanidad, para crear una estructura de guerra y de muerte, si eso gana, ¿qué me queda? ¿Qué nos queda? Hermano, entiende que para muchos, los que tenemos una cierta conciencia de la situación, nos mataron a todos el 7 de octubre. No solo mataron a judíos o personas que estaban en Israel, mataron lo que significaba. Por eso Israel es mi causa, porque una Israel que pierde esta guerra es una Israel que nos dice que el mundo se ha vuelto definitivamente loco y no la puede perder. Y en el ámbito internacional, comunidades judías que sufren, a mí lo que me dicen es que la sociedad está mal. Ustedes fueron siempre los aves del canario, nos avisaron, nos dijeron, cuidado, esto se está contaminando. El hecho de que ustedes de golpe tengan más del 50% de actos antisemitas que tenían hace unos meses, me dice a mí que la sociedad argentina se está poniendo enferma. El hecho que en Francia en un solo mes haya habido más de 1.500 actos antisemitas, me dice que Francia se está poniendo muy nerviosa, muy enferma. El hecho de que en España tenga una vicepresidenta y un presidente tarados absolutamente, que llegan a defender lo peor de la humanidad y lo hacen en nombre de la paz, en nombre de la paz, me dice que España está rotundamente enferma. Por suerte soy catalana. Perdón. De manera que tú has creado un grupo de gente para luchar a favor de Israel. Tú descubriste que sí decía que Netanyahu era un genocida y llamaste a todo el mundo para que Apple lo cambiara y ya no lo dice. Cada uno de ustedes puede salvar el Amazonas dentro del jardín. Son tiempos de unidad, son tiempos de resiliencia, son tiempos de estar enfadados, no de justificarse, estar enfadados con los que les atacan, porque están en el lado equivocado y son tiempos de acusar. Yo acuso a los periodistas, yo acuso una cantidad enorme de periodistas, todos no, pero una cantidad enorme que mienten en los datos, que aceptan la propaganda de una de las partes del conflicto, cuando esto nunca hay que hacerlo en un conflicto, que juegan con la tragedia. Acuso a los intelectuales que no están y los que están que se callen. Y por supuesto acuso a esa izquierda profundamente antisemita, aunque lo disfrace de antisionismo. Miren, no son los años 30 de Alemania esto, pero tienen aspectos de años 30. Yo quería ir un poco por ese lado de alzar la voz, de estar unidos, de estar juntos.
de que si pretendemos que el otro haga cosas y nos defienda y abra los ojos, tenemos que empezar por casa. Que hoy este salón lleno, que haya gente parada, habla bien de nosotros. Un domingo por la mañana es impresionante. Pero tiene que ocurrir más, todo el tiempo. Hay que dejar de jugar al pádel un rato, hay que dejar de comer un asado, hay que dejar de jugar al tenis, hay que dejar de jugar un partido de fútbol. Van a señalarnos, entonces tenemos que empezar por casa. Y yo tengo miedo y tuve miedo. Cuando yo empecé a hacer esto de los relatos antes de los partidos de fútbol, por supuesto que pedí permiso, porque yo soy empleado tanto de la televisión como de la radio, y enseguida me dieron la autorización para hacerlo. Porque lo que dejé en claro es que yo no iba a hablar de política antes de los partidos, ni de Netanyahu, ni del Mossad, ni del ejército, ni de si estuvo bien o no, o si Israel se durmió o no se durmió. Yo iba a condenar a la organización terrorista Hamás e iba a pedir por los secuestrados. Que en ese momento y en este momento es lo único importante. Era lo único y sigue siendo lo único importante. Y tuve miedo, y a veces tengo miedo. Lo que me pasó es que el miedo no me paralizó. Porque si no alzaba la voz, yo, con un micrófono, que muchas veces los periodistas decimos que es un arma, y a veces se puede usar bien y a veces se puede usar mal, ¿quién lo iba a hacer? Pero no porque no haya otros, porque yo sentía que tenía que hacerlo. Y el motor, por supuesto que fue mi tía Ofelia, que estuvo 53 días en cautiverio, y mucha gente me preguntaba después si yo lo iba a seguir haciendo o ya me retiraba porque mi tía había vuelto a su casa. Y lo sigo haciendo. Y lo dije en el último partido de Argentinos Juniors con River. Y apunté a todos los que somos de la comunidad, porque nosotros tenemos que empezar por casa, a alzar la voz y a comprometernos. No escudarnos en los que hablan por nosotros o los que van a una charla por nosotros. Tenemos que hacerlo todos. Porque todas las voces son importantes. Es cierto que la mía se viralizó, que la mía fue importante o que sigue siendo importante, pero no es la única ni la más importante. Dependemos de cada granito de arena, de todos los que están acá, hablando con un compañero de trabajo, hablando con los hijos, hablando con un amigo, en el trabajo, donde sea. Tenemos que hacerlo. Y yo tuve una charla con mi esposa cuando recibí amenazas por Twitter o por Instagram y que me señalaban y que judío de esto y que judío de lo otro. Y muchas veces cuando empezaron las pintadas en el mundo, yo llegaba a mi casa a la noche de la radio y lo primero que hacía era bajar del auto y mirar las paredes de mi casa a ver si estaban pintadas. Tenía miedo, tuve miedo, pero era una decisión mía. Yo tengo un esposo y tengo 3 hijos. Y en algún momento mi esposa me dijo que pare de hablar, que pare de decir las cosas que hacía, que pare de pelearme por las redes sociales, porque en un momento, en los estados que uno va pasando, tenés dolor, tenés tristeza y hay un momento en que tenés odio. Y yo me sentía un Simón Wiesenthal en las redes sociales tratando de cazar nazis y no me servía porque me quitaba mucha energía, porque había cosas que no las iba a poder cambiar. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, vos no te olvides que miramos muchas veces durante estos 25 años que estamos juntos películas sobre el Holocausto. Y nos mirábamos y vos me decías, ¿cómo puede ser que sabiendo que los van a matar no hagan nada? Entonces yo le dije, si me van a matar, que me maten por estar haciendo algo y no por estar en silencio. Por eso digo que es importante empezar por casa, que es lógico tener miedo. Yo no soy un superhéroe, ni mucho menos, no me siento eso ni de casualidad, pero hoy me siento mucho más orgulloso de ser judío que siempre, mucho más, pero mucho más. Yo siempre defendí a Israel y los ataques mucho antes del 7 de octubre, nada más que lo que pasó el 7 de octubre fue distinto a todo lo que había pasado antes, por eso ahora se conoció lo que yo hago. Pero hubiese preferido no estar acá, hubiese preferido no conocer a Pilar, hubiese preferido no conocer a Pilar Raola en este momento y por esta situación, pero es lo que nos toca. Y con lo que nos toca hay que enfrentarlo. Y hay que seguir adelante. Y tenemos que estar comprometidos. Y el día que el 7 de octubre se haga el acto del año, tenemos que ir 15.000 judíos a donde se haga el acto. Hay que ir. Tienen que ver los medios y el mundo que hay 15.000 judíos en Argentina que se juntaron para conmemorar el año del ataque. Tienen que ver, como nosotros vemos, esos 100 imbéciles que hay en las universidades, a los 20 estúpidos que están en otro lado palestinos,
que se manifiestan en favor de ellos y nos revuelve el estómago, bueno, que se les revuelva el estómago a ellos de ver a 15.000 judíos en Argentina unidos y juntos celebrando o conmemorando ese momento. Hernán, sí. Y cada uno de esos 15.000 que traiga a alguien que no sea judío. También. Cada uno, porque no es un tema judío. No, pero quiero decir, con esto tenemos que empezar por nosotros. Por supuesto, y no tenéis otro remedio, porque es autodefensa. Lo que quiero deciros es que tiene que entender el mundo que es autodefensa de todos. Es decir, si esta locura, si la locura de jóvenes universitarios que consideran que violar en un acto masivo a decenas de mujeres es un acto lícito, significa que tenemos una juventud universitaria absolutamente podrida, que no nos va a servir. Si tenemos periodistas que consideran que utilizar la información que da Hamás ya es válida, tenemos un periodismo podrido, no nos sirve. Mi lucha, claro que es una lucha a favor del pueblo judío, pero es como instrumento para un mundo mejor. Y cada uno de ustedes tiene que conseguir que la gente que no es judía también entienda que esta causa es la suya, como lo fue siempre. El Holocausto masacró Europa, destruyó Europa desde la Segunda Guerra Mundial y desde el Holocausto, donde masacramos a 2/3 partes de la población judía. 2/3 partes, los europeos. Nunca fuimos ya a nada más. Europa está hecha unos zorros. Es decir, nunca el antisemitismo nos ha dejado nada bueno, siempre nos ha destruido. Destruyó la vieja Sefarad, perdimos la inteligencia, el conocimiento, perdimos una sociedad mezclada, infinitamente más sana que lo que después quedó, luego que vino la Inquisición y todo ese horror que aún aguantamos, porque hay inquisiciones de derechas y de izquierdas en mi país. Quiero decir que el reto desde mi punto de vista es que ustedes entiendan que este es un momento de lucha. Y eso creo que lo tienen claro con los Hernans y con tantos. Es un momento de lucha, tienen que autodefenderse porque van a por ustedes. Ustedes son 15 millones de personas en el mundo y 8.000 millones hablan de ustedes. Entiendan ese concepto, entiendan ese principio. No hablan del resto. Los 8.000 millones no hablan de, no sé, del Punjab, no hablan de Cataluña, mi tierra, no hablan de los escoceses. Los 8.000 millones, todos hablan de los judíos, creen que son muy malos, una parte considerable, y que son los culpables de los problemas del mundo. El antisemitismo en el mundo es la primera escuela de odio, ningún otro prejuicio, ninguno tiene la fuerza letal que tiene el antisemitismo. De manera que es evidente que ustedes tienen que activarse. Pero tenemos que activarnos el resto. No puede ser que tú recibas amenazas, o yo, y tus compañeros periodistas no te den apoyo. No puede ser que tú solo hables de los argentinos secuestrados en los túneles, porque no lo hacen el resto de periodistas. ¿Por qué el resto de periodistas no judíos cada vez que van a hablar de un partido no dicen y recuerdo para los secuestrados? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué eres judío? ¿Qué no les concierne a ellos? A ver si entendemos que esto nos concierne a todos, que está creándose una cultura del odio que nos va a hacer daño a todo el mundo y que deteriora completamente las democracias liberales, los valores occidentales. Lo que estamos viendo en los campos de Colombia es odio. Ahí no hay nada bueno, no hay inteligencia, no hay conocimiento, no hay valores, no hay nada. Si eso es lo que nos va a quedar, y lo que vemos en el periodismo, lo que veo en el gobierno de mi país, si eso es lo que nos queda, tenemos un problema muy serio. Mi problema en España no es con los judíos, o no es por defender a los judíos, es por los botarates que tengo en el gobierno defendiendo lo peor de la humanidad. Ese es el problema, y lo hacen en nombre de la izquierda, en nombre de la paz. Quiero decir con esto, Hernán, que por favor organícense permanentemente hacia adentro, pero luego también intenten abrir las fronteras para que mucha otra gente, decente, con valores democráticos profundos, se apunten a esta lucha, porque esto es una lucha de la humanidad. Este es nuestro momento. Hay una humanidad que tiene que defender unos valores que están en riesgo, y los enemigos son muy grandes. Hoy en el mundo se está configurando un equilibrio muy parecido al de la Guerra Fría, donde se han unificado y se han aliado 4 grandes potencias y las 4 nos quieren un poquito.
que es China, Rusia, Corea del Norte e Irán. Después del 7 de octubre y previamente a ello, las relaciones de China con Corea del Norte se han afianzado, las relaciones con Irán son muy importantes y ahora también las relaciones con Rusia. Ustedes luchan en Internet, en Twitter y tal. La mayoría de las veces están luchando contra bots fabricados en China, en Rusia o en Irán. Son los países que tienen más almacenes de noticias falsas del mundo. El segundo día después del atentado, del programa, el 9 de octubre, ya se habían contabilizado más de 40.000 noticias falsas provenientes de Rusia. 40.000 noticias falsas en 2 días, criminalizando a Israel, el 9 de octubre. Nuestra lucha es de gigantes. Esto, frase que les dejo, que he ido repitiendo, esto es Goebbels con Internet. Y por eso hay mucha gente decente que se va a quedar creyendo las mentiras. Y a esa es a la que tenemos que una forma de darle la vuelta. Pero también ser muy proactivos y muy resilientes. Si uno de ustedes recibe un ataque, denúncialo. Si tienes una amenaza, denúnciala. Y contrasta con tus compañeros y pide solidaridad. ¿Qué es esto? Yo cada vez que he tenido montones de líos, siempre lo denuncio. Y sobre todo apelo a mi gente. No puede ser, porque al final lo que estamos es quedándonos en una sociedad que no desde delante se ha impuesto el pensamiento único. Las ideas se han convertido en consignas, la información se ha convertido en propaganda, todo aquello que nos daba seguridad. Y claro, ustedes son muy conscientes porque son judíos. Pero cualquier ciudadano tendría que ser consciente de que esto es una locura, por favor. Todos estos chicos homosexuales con sus banderitas LGTB defendiéndome a Hamas, pero que es de manicomio, es de manicomio. Y luego os doy un consejo a todos aquellos que hagáis casfara o que luchéis: sacar el foco de Israel. Israel nunca fue el problema, ni tan solo los asesinos de Hamas. Es Irán, meteros en la cabeza. Quien mueve todos los proxies de la región, quien tiene una estrategia de dominio en la región y de desestabilización permanente de Israel se llama Irán. Irán tiene una estructura militar y logística enormemente importante en Irak a través de la Guardia Revolucionaria, en el Líbano, que se lo ha quedado todo, en Siria, donde controla la situación, y en una parte importante del Yemen. Pero no solo. Ahora empieza a haber infiltraciones de la Guardia Revolucionaria en Jordania. Cuidado, por suerte lo tiene difícil, pero ahí están. Y que les cuento de toda la infiltración de Hezbollah de la Guardia Revolucionaria en toda Latinoamérica. ¿Se creen que solo blanquean capitales en la triple frontera? ¿Se creen que solo se conectan con el narcotráfico para conseguir dinero? No. Están creando 4 centros de estudios islámicos en todas las universidades latinoamericanas, con dinero iraní, que luego se convierten en centros de influencia. Y parece que esto no le preocupe a nadie. ¿Por qué ocurre lo de Columbia o lo de Harvard o lo del MIT? Porque hace 15 años que están financiando desde países autocráticos. Justamente, ¿por qué Qatar da dinero al MIT? Porque le gustan los premios Nobel, invierte mucho en educación, le preocupa la ciencia y el conocimiento. Las democracias, Estados Unidos, la propia Israel, que tiene una lucha por la supervivencia, la Unión Europea, que está donde están ustedes, somos enormemente débiles. Estamos perdiendo el control por saber hacia dónde vamos. El mundo no es más democrático hoy que hace unos años. Hay menos democracias, están más heridas las que hay y son menos solventes. Es triste, ¿verdad? Es un mundo muy complicado, muy complicado. No sé, yo tampoco imaginé vivirlo. Pero también me da rabia que hace 15 años decía que esto podía pasar y aquí estamos. Que al final al mundo le cuesta mucho reaccionar, ¿no? Quizá lo haremos ahora. Quizá no a favor de Israel, porque cómo les cuesta defender a Israel a todos estos. Pero a lo mejor se empiezan a preocupar por lo que tienen en sus universidades. Igual los americanos empiezan a decir, cuidado, hay un problema aquí, ¿no? Pero es difícil, es difícil. No me quedó muy claro qué opina de su presidente. Lo peor de Pedro Sánchez, yo conozco bien a Pedro Sánchez, no es el tipo más listo de la clase, pero sí que es el tipo con más instinto de supervivencia. Es el poder por el poder. Todo
que ha hecho con Milei, por ejemplo, con el tema Milei, tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con un uso. El tipo lo que ha hecho es, a ver, Milei es un tipo Leónidas, digamos, ¿no? Es un tipo con la boca muy ancha, que dice cosas de manera muy rotunda. Todavía de Milei no vamos a hablar. No, pero que es evidente que estés a favor o no lo estés, es un tipo, digamos, pasional y tiene un verbo potente. Pero Pedro Sánchez, mucho antes de que Milei dijera nada de Pedro Sánchez, hizo campaña contra Milei por la cara y a favor del kirchnerismo. Después se negó a enviar un representante de España a la investidura del presidente, que es un acto muy feo que no se hace nunca. Luego su ministro Bocachanclas, que es Puente Bocachanclas, no lo usé aquí, ¿verdad? No. Ayer me pasó lo mismo. Bocachanclas es el que tiene una chancla en la boca, dice cosas terribles. Su ministro Bocazas acusó directamente a Milei de algo muy grave. Y entonces cuando Milei va y le responde diciendo ¡ay, qué mujer que! Al final están los juzgados la mujer. Pedro Sánchez lo convirtió en un acto de Estado, en una ofensa a España. De golpe todo el mundo estaba ofendido España, el flamenco, los toros, el jamón, todo. Milei se había metido con todos. Cosa que Milei no hizo. Milei no ha convertido su pelea con Pedro Sánchez en un tema argentino. Lo ha circunscrito a una cuestión política. Sánchez lo ha convertido en un tema español. Todo esto, ¿por qué lo hace? Lo hace porque en su pelea con el Partido Popular, quienes conozcan un poco la política española, cuanto más crece Vox, que no tiene ninguna opción, menos votos tiene el PP. Y peleándose con Milei, hinchaba al partido de extrema derecha y le reducía las posibilidades a Feijóo. Y luego además, alimentando el discurso contra Milei, le sacaba votos a la extrema izquierda, que también la va enlazando. Es lo mismo con el tema de Israel. El tipo de golpe se pone la kefía. Se pone la kefía Pedro Sánchez, se la pone Boris, se la pone Petro y hasta se la pone el impresentable del presidente de Nicaragua. Un tipo que está masacrando a su población, que ha destruido todos los derechos fundamentales, pero quiere detener a Netanyahu. Fantástico, fantástico. Petro, que no es más tonto porque no se entrena, perdonen ustedes. No es, así como Boris es un tipo mucho más leído, Petro no. Y sin embargo se pone la kefía y defiende a los palestinos. La kefía se ha convertido en una coartada de los peores presidentes del mundo. Cada vez que hay un tipo que tiene, Pedro Sánchez, tiene problemas de estabilidad, perdió las elecciones, el otro le va a la zaga, su partido se revela, se pone la kefía, se convierte en un héroe. Resulta que Pedro Sánchez ha descubierto la solución al conflicto. 75 años de conflicto y el tipo lo ha descubierto. Reconocer el Estado palestino, pero serás imbécil. Si se ha intentado 5 veces que hubiera un Estado palestino y no han querido los de ellos. ¿Dónde pone, en qué lugar de Hamas pone que quieren un Estado palestino? ¿Dónde? ¿Y cómo puedes plantear un Estado palestino? ¿Con qué fronteras? ¿Con qué interlocutores? ¿Y después de qué tregua? ¿Después de qué plan de paz? Lo bueno es que a Pedro Sánchez no le ha seguido nadie. Ningún país de la Unión Europea le ha seguido, Le ha seguido Irlanda, que está en sus cosas, y Noruega, que está hecha un lío. Pero esto no está en la Unión, es decir, que esto tampoco al final también hay que tenerlo en cuenta. Pero quiero decirte con esto que cuando él se pone la kefía, lo que hace es, primero, ponerse taconcitos. Todo el mundo que habla del conflicto de Israel se pone tacones, parece más importante. Parece un Churchill, de hecho no es ni el becario, pero bueno, se pone... Y además consigue en el interior, como la mayoría de la población está totalmente intoxicada con la propaganda, pues consigue parecer un tipo decente y le saca votos a Podemos, le va sacando votos a Podemos. Es un diletante, es un oportunista. Y España, el ciudadano común como nosotros acá, ¿qué dice de esto? Porque él pide que se considere un Estado Palestina, pero no hace lo mismo ni con Cataluña ni con ningún otro. Ya se lo recordamos ya. Este tipo nos envió a la policía a los catalanes cuando queríamos votar y luego va hablando de los palestinos. No, ya se lo he dicho a Israel, que nos reconozcan a nosotros. No mezclemos los líos, pero el ciudadano
de a pie no sé qué piensa. La única encuesta que tenemos es si la gente estaba de acuerdo con el plan de Pedro Sánchez, y un 70% estaba de acuerdo, pero mucho de esa gente no es anti-israelí, sencillamente cree que está haciendo una apuesta por la paz. Con lo cual, en España hay ustedes creo que son mayoritariamente de origen sefardí, con lo cual ya saben, en España hay un pósito, una cultura antisemita histórica que viene de muchos siglos. La generación de mi papá aún vivía los autos de fe y aún vivía la Semana Santa. Hablamos de esto, un país muy católico y una base muy antisemita, pero además también ha cuajado como en ningún lugar el discurso anti-israelí de la izquierda, y se han fusionado los dos. O sea, hay un antisemitismo en España que viene de los dos y se fusionan. Si nosotros ya sabemos que el pueblo judío era un pueblo culpable porque nos viene de siglos, ¿cómo no va a ser Israel el país culpable? Bien, háganse una pregunta. El único pueblo demonizado en el mundo, hasta el punto de un intento de exterminio industrial, es el pueblo judío. El único país paria del mundo es Israel. ¡Qué casualidad! La gente no se pregunta por qué existen otros países en el mundo. Nadie. Me gusta recordar que la inmensa mayoría de países que están en alguna zona de Oriente Medio de África los inventó Churchill con un puro, un té, y aquí donde ponemos. Nadie se plantea que esas fronteras ahora son cuestionables. Y en cambio hay cantidad importante de gente que cree que realmente tendría que existir. Es el único país que tiene motivos reales para tener el derecho internacional. Es cómo se creó el discurso del odio contra los judíos que acabó en Auschwitz, con siglos de mentiras. Siempre se basó en la mentira. ¿Cómo se está creando rápidamente este discurso de odio de ahora? Con falsedades, con mentiras, con manipulaciones y con redes sociales. ¿Y cómo se sigue? ¿Cómo se sigue dónde? Aquí, en Argentina, en el mundo, ¿cómo seguimos? ¿Qué hay que escuchar? ¿Qué no hay que escuchar? Yo tengo un debate con amigos todo el tiempo que tiene que ver mucho con lo que mostramos, con lo que estamos a mostrar en las redes sociales. Yo creo que en esto creo que no hay verdades, que es lo que cada uno sienta, que es lo que cada uno crea que puede hacer mejor. Yo creo que mostrar todo el tiempo en las redes sociales 10 estúpidos pro-palestinos que se acampan en una universidad alimentan y despiertan a otros 10 estúpidos que están en la casa sin hacer nada. Creo que tenemos que mostrar otras cosas, pero por supuesto que no es una verdad, es una discusión, porque yo al principio sí mostraba un montón de todas esas cosas y alguien me dijo, deja de mostrar eso, mostrar las cosas buenas de Israel, mostrar tus reclamos. No muestres a 10 estúpidos que acampan en un lugar porque despiertan a otros. No muestres una pintada que es un estúpido que no sabía qué estaba haciendo o qué quería hacer para que vaya otro estúpido a pintar en otro lugar. ¿Vos cómo lo ves eso? Ustedes deben tener organizaciones y entidades y gente, no hablo de los judíos ahora, sino de los argentinos en general, de defensa de derechos fundamentales. Por ejemplo, las feministas. ¿Qué haría yo si estuviera aquí? Yo buscaría una feminista decente que apela a todas las organizaciones feministas en un Me Too por las mujeres israelíes violadas. Empecemos por temas de estos. Es un escándalo que las mujeres que hemos luchado por nuestros derechos y contra la violencia de género hemos vivido en nuestro tiempo el espectáculo de agresión y violencia sexual más brutal de la historia, masivamente y viralizadamente. ¿Y dónde están? ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde está el movimiento Me Too? ¿Dónde están las grandes de Hollywood diciendo, yo también, yo hice campaña por las niñas nigerianas, he hecho campaña por las mujeres iraníes y ahora por las israelíes? Ah, estas no cuentan. Fíjense lo que está ocurriendo con el fenómeno woke, este fenómeno de izquierdas que se ha apoderado de nuestras universidades y del pensamiento de izquierda en general. El fenómeno woke es perverso, porque en lugar de defenderte las causas, te las depende de quién y de qué. Es decir, contra la violencia de género, sí, pero las israelíes no están. Fíjate.
Contra el racismo, sí, pero el antisemitismo es válido. A favor de los homosexuales, pero en Gaza nos olvidamos. Es decir, es tan perverso que yo que me eduqué cuando yo era joven y había una dictadura en España, mi tío abuelo fue el primer condenado a muerte de Franco. Sé muy bien lo que es la represión del fascismo. Me eduqué en unos valores de defensa de la libertad que eran globales. A mí me preocupan las niñas nigerianas, las mujeres iraníes y las mujeres israelíes. Si no, no sirvo. Si no, no defiendo esa causa. Estoy defendiendo una causa global y no le pregunto a la víctima si es judía o no es judía, porque es víctima. El problema de estos fenómenos woke es que le preguntan a la víctima qué es. Y si no es políticamente correcta y ser judío no forma parte de lo políticamente correcto, queda excluido. Es un fenómeno perverso que destruye completamente la bondad de las causas que teóricamente defiende. Y ocurre lo mismo con, por ejemplo, con el terrorismo. ¿Cómo es posible que haya gente decente que llegue a considerar que, claro, como me dijo alguien a mí, y tiene 2 carreras universitarias, claro, es que lo del 7 de octubre, ¿qué crees que hagan los palestinos? Ah, claro, violar niños. Claro, muy normal. ¿Qué van a hacer los pobres palestinos? Matar gente. Podrían dedicarse a vivir, podrían, en lugar de construir una estructura de muerte en Gaza, haber hecho balnearios, que iríamos todos a bañarnos. Con los miles de millones que han recibido podrían haber construido un espacio de paz. Eso podrían haber hecho. Quizá podrían ser buenos vecinos con Israel y vivir mucho mejor. Que el 20% de árabes que viven en Israel son los árabes que viven mejor de todo Oriente Medio, por Dios. A ver si lo entienden. Y sin embargo, no, tienen que matar a los niños y secuestrar a abuelos y enviarlos a los túneles. Esta es la locura. Entonces, no me acuerdo de tu pregunta, Hernán, pero perdóname. Pero es que estamos tan desbordados. Pero quiero decir que hay que empezar a denunciar muy seriamente todas las organizaciones que dicen defender las libertades y no lo hacen. Si no defienden a las víctimas del 7 de octubre, están fuera del plano. Y entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? En lo interno ya lo saben. Hagan lo que nunca hacen, conspiren un poco, por Dios, que tienen fama y no lo hacen. Conspiren, hagan planes estratégicos, únanse. Ya basta de tantas entidades separadas y todos peleados entre vosotros. Ya sé que es muy judío, pero no les toca ahora. Ahora no. Tienen que tener unidades estratégicas, tienen que tener pensamiento global de cómo defenderse, porque esto va a ir a peor. Y si ustedes, que son una comunidad fuerte, tienen un plan estratégico, quizá comunidades más pequeñas podrán servirse de ello. Piensen cómo se defienden, piensen cómo articulan, cómo implican a gente decente que la tienen, que no es judía. En el acto de Saca había personas que no eran judías. Y ahí estaban con su compromiso, sabiendo que cometemos un riesgo, porque a ti te pueden entender lo que haces, pero a mí no. A mí me dicen directamente que soy amiga de genocidas. Bueno, lo que digan, lo que quieran. Yo tengo el hígado absolutamente blindado. Y chicas, en Twitter existe una cosa llamada bloqueo, que es muy sana. Y va sacando imbéciles. Pero creo que si dejamos de pensar hacia adentro y ponemos una mirada externa, podrían ustedes, que tienen estructuras fuertes, al menos en Argentina, empezar a diseñar un plan de actuación que tiene que ver con las causas que estamos defendiendo. Y el tema de la mujer es muy claro. Estamos hablando de un escenario de violencia de género como nunca hemos vivido, como nunca. El silencio de los grupos feministas y de las líderes feministas en cualquier lugar del mundo es criminal. Es criminal. Y a estos hay que tocarles las narices. Y si tienen escritores o tienen periodistas que tienen una actitud positiva con Israel, movilícenlo, reúnanse con ellos, explíquenles su preocupación. Los que tienen entidades importantes, reúnan a los 20 periodistas más importantes y explíquenles que están asustados, que tienen un problema muy serio. Pídanle solidaridad con los secuestrados. No Milei, la sociedad civil argentina. Háganlo hacia adentro y hacia afuera, porque conmigo no habrá suficiente. Necesitan Raolas argentinas y debe haberlas. Búsquenlas. Estamos defendiendo valores fundamentales.
La guerra va a durar. La guerra de Gaza no se acabará mañana. No sabemos cómo será la posguerra. No hemos entrado en ese lío, ¿verdad? Pero habrá que hacer un plan de recuperación de Gaza internacional, un plan Marshall para Gaza seguro, sin las estructuras de Hamás. Pero estamos lejos de que el problema se resuelva incluso ganando la guerra en Gaza, que hay que ganarla. Irán continúa, como bien saben, enriqueciendo uranio. Sabemos que como mínimo ha llegado al 60% de uranio. Ningún país del mundo tiene 60% de uranio si no es para tener una bomba atómica. Para tener una bomba atómica se necesita el 90%, pero los tiempos van rápidos. La alianza con Rusia y con China es muy seria. La alianza con Corea del Norte es nueva, era un país paria que de golpe ha entrado aquí también. Y todo esto va en contra nuestra. No solo en contra de Israel, sino en contra del mundo que creemos. Esto es una repetición de la Guerra Fría de otra manera, pero tiene visos de Guerra Fría. Y las democracias no están ganando, no estamos ganando. Aún no estamos perdiendo, pero tampoco ganando. Todo esto pasa en Israel, todo pasa. Cuando tú estés en algún debate o alguno de ustedes y les hablan de Israel, dicen, no, Israel no es el problema, llegan. Pongan la lupa grande, saquen la lupa de Israel. Israel nunca fue el problema, Israel solo es parte de la solución. La lupa grande. Y expliquen el país que es, las dimensiones. Un país que a pesar de todo nos ha dado no sé cuántos premios Nobel. Pero tampoco tengo todas las respuestas, no sé si tengo ninguna respuesta. Bueno, para ir cerrando esta primera parte... ¿De primera parte? Sí, hay más todavía. De verdad, quiero agradecerle a toda la gente del Círculo que me convocó, que me invitó para este domingo. ¿Tú qué hiciste, Hernán, cuando tuviste amenazas? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Bloqueé. Bien, pues no denuncias. La próxima vez vas y lo denuncias. Llamas a Juanjo y le dices, ¿cómo denuncia? No, y además apelas a tus compañeros. Quiero solidaridad. Quiero que digáis públicamente. Tuve mucha solidaridad. ¿Privada? No, pública. Bueno. Vamos bien. Hice algunos videos que pedían por Miguel y por los secuestrados de muchos periodistas que no son judíos y me acompañaron. Vamos bien, por ahí. Expliquen las historias personales de los secuestrados, expliquen. Intentemos en este momento de tanta deshumanización rehumanizar. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים.